Bueno, ¿qué tal? Vamos a hacer otro videito con un ejercicio que hice yo. En realidad, veremos cómo lo hice, después vemos. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está, compartimos la pantalla. Bueno, lo primero que quería decirles, que me olvidé de la parte anterior, era la notación funcional, que como nosotros vimos que en el ejercicio de complejos original acá teníamos z igual a x más y, habíamos sobrecargado el operador más para poder sumar complejos. X más y eran de tipo complejo, una estructura que habíamos definido nosotros. Entonces habíamos sobrecargado el operador más. Entonces acá cuando él sea z igual a x más y, el compilador se fijaba y decía, bueno, voy a sumar esto que es estructura. ¿Existe esto? Entonces voy a ver. Y entonces viene acá y dice, bueno, acá hay una suma de complejos que me da un complejo, ¿no? Que me devuelve un complejo, una función operator más. Entonces, bueno, funciones más, ¿no es cierto? De que para el operator más una sobrecarga. Y entonces eh, esta funcioncita lo que hace es tomar dos complejos y devolver otro complejo. Entonces dice, sí, existe, y usa esta función, operator más. Entonces, de esta forma nosotros llamamos a la función, ¿no es cierto? Haciendo el uso de la operación directa del operador más. Pero también se puede llamar, como lo vimos ahí a bajo nivel, vimos que también eso termina llamando una función, y está la notación funcional, en la cual yo podría llamarlo también utilizando la notación operator más, como si fuera el nombre de la función. Es el nombre de la función realmente, que tiene dos argumentos y devuelve el tercero, que es z. O sea, en vez de poner z igual a x más y que el compilador interprete que llama a la función operator más y haga todo eso, directamente nosotros ponemos el llamado a la función operator más con los argumentos que tiene y el valor de retorno que me devuelve aplicar la función. O sea que existen las dos posibilidades de escribirlo en la forma, eh, digamos, sencilla. Z igual a x más y será más sencillo para nosotros escribirlo, y esto es más sencillo para el compilador, porque ya le decimos, mira, llama a esta función y no tenés que estar buscando. Bueno, vamos a ver un problema, que dice acá. O sea, hay un problema que dice que programemos. Dice, dada la siguiente estructura, en la cual almacena en grados, minutos y segundos, este ángulo, grados, minutos y segundos, eh, son tres campos enteros, ints, son tres enteros. O sea que el largo de el tamaño de esta estructura sería 480C, ¿no? En hexadecimal, si no sería 12 en decimal, porque son tres enteros. Bueno, entonces dice que hay que sobrecargar los operadores suma, resta, para sumar esta estructura, estos ángulos, y los operadores de incremento, incremento y decremento, tanto en sus formas sufijas como prefijas. Hay que tener en cuenta que tanto los valores para minutos como para segundos están limitados entre 0 y 59. O sea, hay que fijarse si realmente se overflowó, se pasó del máximo, y en ese caso a corregirlo, ¿no? Y en el caso de los grados también, el límite es 0 y 359, y si te pasás lo tenés que corregir. Bueno, como yo soy un desastre programando, le dije a mi amigo ChatGPT, en este caso no es ChatGPT, es Copilot, le dije, bueno, haceme acá algo, le tiré el enunciado, ¿no es cierto? Y el tipo me dijo, bueno, acá tenés las funciones sobrecargadas. No me dio la función completa con el main y todo y el ejemplo, pero me tiró las funciones sobrecargadas. Le podía haber dicho abajo, tirame, pero no. Directamente acá me tiró las funciones sobrecargadas, que las puse acá. Vemos acá. Esto lo tuve que armar yo, ¿no? Porque él la estructura no me la puso, ni me puso todas las declaraciones, me dio esto, ¿no? Que son las funciones las funciones que sobrecargan los operadores, son estas funciones. Bueno, yo puse las definiciones arriba, y después le dije, bueno, poneme como acá veo que imprime el simbolito grado, porque para imprimir los grados, minutos y segundos, imprime el valor del campo grados y después le pone el simbolito de grados. Entonces le dije, bueno, esto no va a salir si no lo imprimo así. Entonces le digo, poneme el local Spanish. Entonces me puso set local LSO Spanish, con lo cual esto va a salir con este simbolito. Vemos que si lo ejecuto, vamos a ver, vemos que sale con el simbolito grados, 30 grados, 20 minutos, 10 segundos, ¿no es cierto? Porque acá vemos que imprime el grados, el simbolito grados, minutos, el simbolito minutos, y segundos con la comilla que significa segundos. Por supuesto está escapeada, porque si no, no te la va a tomar la comilla, está escapeada.
Bueno, entonces el imprimir imprime los valores iniciales de A y B, que son en este caso dos objetos de este ángulo. Tiene 30 grados, 20 minutos, 10 segundos, el otro 40 grados, 30 minutos y 20 segundos. Por supuesto, gracias, Copilot, por trabajar por mí. Ya que estamos, lo hacemos trabajar a él. Bueno, entonces le digo que imprima los valores iniciales de A y B, entonces me imprime los valores iniciales, grados, minutos y segundos, en ese formato que acabamos de ver. Acá está, en este formatito. 30 grados, 20 minutos y segundos, B, 40 grados, 30 minutos, 20 segundos. Después me voy a imprimir todos los resultados, ¿no? Entonces, primero, bueno, llama a la función suma de ángulos, a la sobrecarga del simbolito más, en este caso para sumar ángulos, y entonces el compilador dice, bueno, suma de ángulos, acá hay, ¿no? Un operador más, operator más, la función esta, lo que hace es sobrecargar el simbolito más para que sume objetos de tipo ST ángulo y devuelve un ST ángulo. Los pasa como referencia, ¿no? Tomamos en cuenta y devuelve el valor, ¿no? Acá devuelve por valor, no por referencia. Acá los dos están pasados por referencia. Bueno, también está la de menos, que también le pasa por referencia y devuelve el valor. Después tenemos el operador más prefijo, en la cual le pasa un objeto también de tipo ST ángulo, la referencia y devuelve la referencia. Y después el más sufijo, en el cual lo mismo. Lo único que en este caso no devuelve la referencia, devuelve por valor. Ya vamos a ver por qué. Después el prefijo directamente decrementa y devuelve la referencia y en este otro no. Vemos que en el sufijo no devuelve la referencia. Vamos a ver después por qué es esto. Acá están las declaraciones y después acá abajo están lo que hace cada una de las funciones. Bueno, entonces vamos a ver que primero que lo que hace es sumar los ángulos A y B, ¿no? Entonces agarra A, B como argumentos y se lo pasa a la función que sobrecarga el simbolito y vamos a ver qué es lo que hace. Vemos que pasa la referencia de A a la referencia de B, o sea que si necesitara modificaría A y B porque acá adentro está la copia de este objeto, pero realmente lo único que hace es leer. Vemos que lee A, B y lo copia en un objeto C que lo devuelve como el valor, ¿no es cierto? El valor de retorno es C, o sea que devuelve directamente la suma. No modifica nada de A ni de B, lo cual no importaba que se pase como referencia, total, no se modifica para nada. O sea que solamente lee, pero bueno, ya que lo hizo así. Entonces suma los segundos, A más B de segundos, o sea, el campo A segundos más el campo B segundos, lo suma y le da y lo asigna a C segundos. Después hace lo mismo con los minutos y lo mismo con los grados y ajusta los valores. Si C de segundo es mayor que 60, o sea, si se pasó, le resta 60 e incrementa un minuto más. O sea que se pasó, o sea, 60 significa que hay un minuto más y entonces le resta los 60 que se había pasado. Lo mismo con los minutos, si se pasó de 60 minutos, le resta 60 e incrementa un grado. Y lo mismo con los grados, si se pasa de 360, le resta 360 para que quede dentro del rango. Bueno, ese es el operador más. El operador menos, vemos que también recibe las dos referencias y hace lo mismo, no las modifica para nada y devuelve o sea, acá vimos que cuando llamaba, el valor de retorno era directamente C, o sea, ese triángulo. O sea, la suma de los dos devolvía un objeto ese triángulo y eso es lo que imprime, ¿no es cierto? Imprime el resultado de la suma, que es lo que vimos acá, ¿no? Agarra, cuando suma, vemos que era 30, 20, 10, 40, 30, 20 y la suma es 40 más 30, 70, 20 más 30, 50 y 10 más 20, 30. En un momento se pasa, está dentro del rango, ¿no? Porque el primer campo es máximo es 360. Recordemos que estos son grados, así que esto no se está pasando. Bueno, después va a restar ángulos, o sea, va a agarrar A y B, que todavía siguen teniendo los valores iniciales porque no se modificaron, y los resta, ¿no es cierto? Y lo pasa por el operador sobrecargado de la resta y lo asigna un valor D. Por supuesto, estos no se están modificando, ¿no? Entonces vamos al de resta, al operador menos. Vemos acá operador menos, vemos que le pasa la referencia de A a la referencia de B, o sea que pasa una copia del objeto que está en el main. Y igual no los modifica, lee el valor de 0 segundos de A y lo resta de los de B y lo asigna a C segundos, y lo mismo con los minutos, los resta, y lo mismo con los grados, los resta los tres. Y después, si la resta le dio un valor negativo, y le suma 60 y decrementa un minuto. Hace lo mismo, pero en el caso de esto, porque
es negativo, entonces quiere decir que tenés que sumarle, o sea, 60 y para que vuelva a ser positivo y restarle un minuto. Y bueno, lo mismo con los minutos y lo mismo con los grados, ¿no? Y devuelve el valor por valor, ¿no es cierto? No por referencia. O sea que este mismo valor, el que le dio, lo devuelve y en ese caso la resta, vemos acá la resta, es el valor que devuelve, que es del tipo ST ángulo, entonces directamente lo imprime. A y B siguen siendo los valores iniciales, no se cambiaron, por lo menos hasta acá sigue siendo esto porque se restan entre sí, pero se asigna el valor a otro y dentro de las funciones no se cambia. Bueno, ahora puede ser que sí se cambien porque estamos en incrementar el ángulo en la función, o sea, prefijo, o sea que primero se incrementa y después se asigna. Y vemos que esto va a llamar a la función que sobrecarga el operador incremental, el de incrementar, más. Entonces, y después, bueno, el resultado, vemos que el resultado, o sea, después de incrementar se asigna en E y eso imprime E. Pero acá vamos a ver que este A, que lo vamos a ver ahora la función incrementar, prefijo, por acá está, más prefijo, vemos que lo pasa por referencia y devuelve referencia, ¿cierto? O sea que el A que pasamos es el mismo que está digamos, en el valor de main, ese es el mismo objeto, lo incrementa, ajusta los valores y después devuelve A, o sea, devuelve el mismo también por referencia, o sea que el valor de retorno es también una referencia del original A, ¿no es cierto? O sea que acá incrementa y devuelve la referencia. O sea que el valor que entra, el valor del argumento es una referencia al main y el valor que devuelve el main va a tener el mismo objeto este que está acá. Y esto, ¿cómo se entiende? ¿No es cierto? Es muy fácil. Vamos de vuelta acá. Incrementar prefijo. Esto lo que hace es, que esto es una función, entonces llama a incrementar A, le pasa el valor de A original, lo incrementa primero, porque es prefijo, y el valor de retorno, que es el A mismo, porque lo pasé y me lo devuelve también al mismo, en ese caso, ya modificado, me lo asigna a ella incrementado. Y después ella tiene que estar incrementado. Cuando dice incremento, tendría que estar incrementado. Entonces vemos que incremento es 30, 20, 11. Con respecto a 30, 20, 10 que era A, lo incrementó. Porque eso lo que hacía era incrementar el operador incremental, más. Vemos que incrementa los segundos nada más. No los tres campos, incrementa solo los segundos. Entonces los otros igual se chequean. Pero, digamos, el único valor que cambió, como vimos acá, es que era 30, 20, 10 y ahora es 30, 20, 11. Entonces, creo que queda claro, ¿cierto? Cuando hacemos el operador incremental, que está por acá abajo, acá, que nosotros tenemos que tener cuidado con el valor de retorno, porque es una función, o sea, que yo tengo que devolver el valor que necesita asignarse después a E. Si yo no devuelvo el valor ya modificado, entonces E no va a tener el valor que yo necesito, porque necesito que se incremente y después se asigne, o sea, que se asigne este valor. Este es el que se va a asignar a E porque es una función después de todo. Entonces lo que devuelva va a ser este valor. Entonces ese valor, que es el mismo, que entró, se incrementa y se devuelve, se va a asignar a E. Bueno, ese es el de incremento. ¿Dónde estamos acá? Incrementar ángulo prefijo, que es o sea que se incrementa y después se asigna. Este es decrementar ángulo prefijo, es el mismo caso, igual que antes, o sea que primero entra, o sea, como vamos a ver que la función decrementar ángulo prefijo, por acá está, decrementar, acá está, sobrecarga el operador menos prefijo para decrementar el ángulo en un segundo. También usa las dos referencias, de referencia de entrada y referencia de salida, para que el valor de retorno ya esté modificado y se lo asigne el valor de retorno de la función. Y entonces decrementa los segundos y hace lo mismo. Si es menor que 60, le suma 60, chequea todo y devuelve la referencia de A. Este A lo referencia en el valor de retorno, con lo cual el valor que vuelva, ¿no es cierto?, va a estar decrementado. O sea que vemos que
incremento, decremento se vuelve a decrementar, ¿no? Porque acá recordamos que dice incremento, decremento, ¿no? Incremento, decremento, incrementar ángulo prefijo, vemos que vuelve a ser el valor original, porque se decrementó. O sea que antes había quedado en 30, 20, 11 y ahora queda de vuelta en 30, 20, 10. Se había incrementado en forma de prefijo y ahora se decrementó en forma de vuelta, se decrementó en forma de prefijo, se decrementó los segundos. Vuelve a imprimir el valor de A para que se vea que quedó en 30, 20, 10 como estaba original y va a ser el incremento y decremento de sufijo. Bueno, acá es un poquito distinto. Vamos a ver, incremento de sufijo. Vemos que en este caso lo que hace es, primero hace G igual a A y después lo incrementa A. Entonces el incremento de sufijo G tendría que ser igual que A, o sea que el A que está acá, porque se va a incrementar A, pero primero se va a asignar, o sea G se va a asignar primero y después se va a incrementar A. Con lo cual, si veo incremento sufijo, imprimir incremento sufijo, vemos que este G es igual a A. A era 30, 20, 10 y G es 30, 20, 10. Porque esto supuestamente, si yo lo leo como si fuera un incremento sufijo normal, esto se asigna a G y después se incrementa. ¿Y eso cómo se hace adentro? O sea, vamos a ver acá la función incrementar ángulo sufijo. Decrementar sufijo, o este era incrementar sufijo o decrementar sufijo. Vamos a ver porque ya me olvidé. Incremento sufijo es este. Incremento sufijo sería, a ver, incrementar sufijo. Vamos a buscarla. Sobrecarga del operador más sufijo, acá está. Entonces el incremento sufijo, bueno, recordemos que cuando era sufijo tenía que tener un argumento más para que el compilador se dé cuenta, un int que no existe, ni se lo pasa, ni nada, simplemente para que el compilador sepa que estamos utilizando sufijo, ¿no? Al incrementar el operador más. Entonces, ¿qué hace? Llama, o sea, lo pasa por referencia, pero no lo devuelve por referencia. O sea, crea un objeto STB ángulo en el cual copia el valor de A, el mismo que tenía cuando entró. Y ese es el que va a devolver. Vemos que devuelve el valor que entró, el mismo que entró. Pero incrementa A. O sea que hace más de A. Llama al operador más prefijo. O sea que en este caso estaría llamando a la otra función, más de A. Sería el operador prefijo, esta. Y entonces en ese caso incrementa. O sea que el valor que devuelve es el mismo que entró. Porque lo asigna acá, el valor que entró, y devuelve por valor. Vemos que no devuelve por referencia. Devuelve el valor de B y en el medio incrementa. O sea que el valor de B es el que se va a asignar, que es el mismo el mismo de entrada, es el mismo que entró, ¿no es cierto? Incremento sufijo, vemos que este valor es el que se incrementa acá. Es el valor de retorno. El valor de retorno de la función es el mismo que entró, que el que yo le pasé, con lo cual el valor de retorno de esta función es el mismo A. Entonces incrementa, está cumpliendo con lo que debería pasar, que A se asigne a G y después se incrementa. O sea que la función me devuelve el mismo valor que entró, el mismo A, y dentro de la función se incrementa. O sea que ahora yo imprimo valor de A nuevamente, vemos que el valor de A, después del incremento sufijo, vemos que el valor de A se incrementó. O sea, el valor de retorno quedó en 30, 20, 10, que era el mismo valor de A. Pero al salir de la función, el valor de A quedó en 30, 20, 11. O sea que internamente dentro de la función se incrementó. O sea que se asignó el valor original y después se incrementó, que sería cómo debe funcionar el incremento sufijo. Y lo mismo con el decremento sufijo, ¿no es cierto? Decrementar ángulo sufijo. Primero va a asignar A a H y después lo va a decrementar. Entonces vamos a ir a decremento sufijo. Por eso en ese caso no hace el chequeo de si se pasa ni nada, porque el valor de B es igual de A. Así que no va, si ya estaba correcto, no se va, digamos, no va a cambiar. Digamos, el chequeo de si se corrige, si se pasó, se hace dentro de la función más prefijo que llama acá. O sea, este B va a ser igual a A y si A ya estaba dentro del rango, B va a estar dentro del rango y va a devolver a B dentro del rango. Y al hacer el incremento prefijo de A, ahí dentro sí, este llama a la función que tiene la corrección. Porque A tiene un valor nuevo, en cambio este sigue siendo el mismo que antes. En este caso la corrección se hace acá. Y en el de menos lo mismo. Devuelve el valor B, que es el mismo que A, que entró como referencia, y en el de dentro
decrementa el valor de A. O sea que después al salir, vemos que imprime. Vemos que el valor de A ahora, antes de entrar, es 30, 20, 11 y decremento sufijo, el valor que imprime es 30, 20, 11, porque es el mismo que entró. Y por supuesto, si vuelvo a imprimir A después de salir, va a ser 30, 20, 10 igual que antes, porque acá no está impreso, ¿no? Después de salir. Si yo le imprimiría al salir de acá, después de esto, imprimo de vuelta A va a haberse decrementado dentro, pero H tiene el mismo valor de A, o sea que en este caso no se modifica. A va a ser el mismo valor que H, que es lo que se ve acá, ¿no? O sea, este decremento sufijo, vemos que A valía esto y al salir H vale esto, ¿no? Es lo mismo porque se asignó y después se decrementó adentro. Y por supuesto, termina A valiendo 30, 20, 10, que eso no está impreso, pero bueno, creo que eso es más o menos el ejercicio. Creo que es interesante, ¿no es cierto? Vamos a ver si lo podemos reversear. Vamos a intentar. Vamos a abrir de vuelta para que quede bien desde el principio. Bueno, vamos a hacerle de Manglet Names. Le vamos a poner que le saque todas las tildes para que sean no tan verbose. Ahí está, quedó más cortito. Le ponemos layout graph. Podemos abrir el decompilador. Podemos ponerle que se sincronice con IDA View. Y lo podemos poner como siempre. Lo pongo por acá, ¿no? Para que quede más lindo. Bueno, vemos que tiene unas cuantas variables ahí, pero bueno. Bueno, y ahí vemos que primero llama a la función setLocale. Bueno, acá está la cookie. Este no lo vamos a debuguear, lo vamos a hacer todo estático así. Vamos a hacer la cookie acá. Esto es cookie. Llama a la función setLocale. Esto es para imprimir, recordamos que imprimía el simbolito grados, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora va a poner los valores iniciales de A es uno de los objetos, este A está acá. Vemos que es uno de los objetos este ángulo. Si voy a set type, por supuesto va a decir este A. Set type, este ángulo. Entonces, bueno, tiene el campo grados, que lo puedo con H pasarlo a decimal, los valores que está apretando la H. Vemos que son los valores iniciales, 30, 20, 10, grados, minutos y segundos de A, y B, grados, minutos y segundos de B. Y va a imprimir valores iniciales. Bueno, tenemos valores iniciales. Imprime la string esta, valores iniciales, que es esto lo que está haciendo acá. Después imprime A dos puntos, ¿no es cierto? A dos puntos. Después va a imprimir el valor 30, que es A de grados. Acá puso 30 directamente. A de grados es 30, lo imprime. Después imprime el byte de grados. Vemos ahí, este es el byte grados. Dice, bueno, no me muestra bueno, tenemos que cambiar lo mismo que acá hicimos set locale, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un truquito para que me lo imprima como carácter. En realidad es un carácter, vemos que es B0, 20, o sea que no es ASCII porque B0, o sea, no es, digamos, dentro de los caracteres imprimibles de Windows, porque no están, B0 se pasa, ¿no es cierto?, del máximo carácter imprimible, y 20 es el espacio, o sea que en realidad es un carácter, o sea, es un encoding unibyte, porque cada cosa significa algo, no es con conjunto de 2 bytes, y bueno, vamos a probar a ver cuál es. ¿Cuál es el encoding? Yo pruebo, pongo Alt A, que es para cambiar el encoding de esto, string literal acá, le voy a cambiar el encoding. Y entre estos que hay, si pruebo, vemos que ninguno, no pasa naranja, ninguno, no pasa nada, quiero decir. No quiero hacerme, si hablo mucho en argentino, después me critican, bueno, no pasa nada. Y entonces Currently no tiene ningún encoding, y acá vemos los que trae. Vemos que si pruebo ninguno de estos tres va a salir el simbolito de grados, porque estos son de a 2 bytes, o sea, caracteres de 2 bytes, y este de 4 bytes, y este, o sea, no, nada que ver. Pero puedo poner, ahora voy a ver dónde está,
acá está, CP1252, es uno del encoding que es un unibyte y que podría funcionar, podemos probar. Entonces vemos que ahí quedó text CP, el encoding CP1252 y quedó el, digamos, el simbolito grado y espacio, ¿no es cierto? Tuve que cambiar el encoding, ¿no es cierto? Bueno, quedó mejor. Bueno, volvamos acá. Y acá, por supuesto, si lo queremos ver, apretamos la A y decimos que lo convierta en string. Y ahí lo convirtió en, por lo menos lo muestra acá como el simbolito grados. Y, o sea, que eso es lo que está imprimiendo. Y bueno, una vez que imprime entonces, la cantidad de grados, el grado, el espacio, ¿no? Que recordamos que esto era, cuando lo ejecutábamos, vamos a mirar qué era lo que imprimía, porque ya me olvidé. Bueno, venía después el simbolito de grados, después vienen los minutos, la tilde y después, perdón, la comilla simple y después los segundos y la comilla doble. Bueno, entonces acá es lo mismo. Después de esto vienen los minutos, la comilla simple, los segundos, y después la comilla doble escapeada, esta, para que aparezca escapeada. Y después imprime B, lo mismo, va a ser todo lo mismo, imprimir B. Acá esto también podemos cambiarlo como hicimos en el anterior. Vamos acá y hacemos lo mismo que hicimos antes, no lo voy a repetir. Bueno, y después de todo esto va a ir acá donde va a empezar a llamar a la función operator más. Como en este caso, la función operator más tiene como argumentos, recordemos que originalmente tenía como argumentos dos estructuras ST ángulo como referencia, recordemos que acá estaba, dos estructuras, una referencia a una estructura ST ángulo, y acá otra referencia a estructura ST ángulo, y devolvía por valor, ¿no es cierto? Ese era digamos, la definición, pero, el compilador vemos que me la cambió un poco, y me la hizo, digamos, a veces hace esas cosas, digamos, el resultado directamente me lo pasó como argumento. O sea, en vez de pasarlo como valor de retorno, como referencia, directamente hizo tres referencias, digamos, lo hace como puntero, como valores, como, digamos, estas son variables locales como puntero, donde va a recibir las direcciones, y este también es la dirección de donde va a devolver el resultado. O sea que en realidad, sí, por más que devuelva, acá el resultado lo devuelve en el primer argumento. O sea que en realidad me la cambió un poco, pero bueno, o sea que acá en result va a después tener el resultado. Y en RAX también va a tener resultado, lo cual es un poco molesto, porque RAX también devuelve un puntero a ese triángulo. O sea que en sí esto está medio de más, ¿no? Pero bueno, el compilador, como no está optimizado, hace estas cosas divertidas. Bueno, entonces el primer argumento es el result, es este, result. Y después A y B, que o sea, se pasan como referencia. Recordemos que como referencia, digamos, en el ida, bajo nivel del desensamblado, vamos a ver que pasan las direcciones, ¿no? De B, de la estructura B, y de la estructura A del objeto B y del objeto A, perdón, no, la estructura de los objetos B y A, que son del tipo ese triángulo, le pasa las direcciones, y acá la dirección de donde va a estar el objeto de retorno, ¿no es cierto? Y llama a la función operator más. Entonces, acá supuestamente debería sumar A más B y devolver el resultado en result. Eso es lo que debería pasar. Bueno, vamos a ver si pasa. Bueno, acá vemos que agarra B de segundo más A de segundo y se lo asigna a result segundo, ¿no es cierto? Eso lo vemos acá. Lo mismo hace con minutos y lo mismo hace con grados. Y después es más o menos lo que habíamos visto, digamos, en el código. Si es mayor que 60, le resta 60 y lo incrementa. Si los minutos, si los segundos es mayor que 60, acá si los minutos es mayor igual que 60, le resta 60 acá también y ahí incrementa los grados, y acá lo mismo. Si es mayor que 360, vemos que le resta 360 y devuelve result. O sea, devuelve el valor de retorno es result. O sea que ese AR0. Vemos que RCX este también es el puntero a result. Vemos que esto es puntero a result, porque lo guarda ahí. Entonces ahí va a tener el puntero a result, ¿no es cierto? Que va a devolver. Y esto acá se ve sencillo, porque vemos que acá el compilador lo decompiló, y ahora lo vamos a hacer acá para que sea un poquito más lindo. Bueno, entonces agarra el objeto A,
el puntero del objeto A, porque recordemos que este es en realidad la dirección de A, o sea, esto es un puntero A. Y bueno, después allá el contenido de A más 8, o sea que si yo aprieto T y busco ese triángulo, vemos que es el campo segundo, ¿no? De A segundos. Si yo quiero que acá, ahora cuando haga lo mismo en B, vemos que acá levanta B y aprieto T y me sale ese triángulo segundo. Si yo quiero que sean diferentes, si sea ese triángulo de A, ese triángulo de B, lamentablemente tengo que hacer dos estructuras, una para A y una para B, para que acá elegir la estructura de A, o sea, ese triángulo de A segundos, ese triángulo de B segundos. Acá vemos que no hay problema, acá lo detecta perfectamente, pero acá no tenemos otra opción que tener dos estructuras diferentes, una para ese triángulo de A y otra para ese triángulo de B. Por ahora lo ponemos así, nosotros nos damos cuenta. Entonces lo que está haciendo es sumar a ese triángulo segundo, le suma de A, le suma ese triángulo de B y lo guarda en el contenido. Este es el puntero de result. Y entonces vemos que acá también, si apretamos T, se va a convertir, esto lo va a asignar el resultado de la suma en ese triángulo segundos, ¿no es cierto? De C. O sea, tendríamos que tener también una tercera estructura para C. Pero bueno, igual entendemos, ¿no? Porque vemos que esto proviene del puntero a result, ¿no? Entonces es el puntero a result más 8, es el campo segundos de puntero result. Bueno, acá lo mismo, agarra A, en este caso aprieto T, es minutos, acá agarra B, es el minutos de B, lo suma y vemos que lo guarda en ese triángulo minutos de puntero result. O sea que está haciendo esto, ¿no? Sumando los dos campos segundos y los guarda en el resultado de segundos. Los dos campos minutos y los guarda en minutos. Y ahora va a ser lo mismo con grados. Acá aprieto T, vemos que es grados, aprieto la T y es grados, y acá también es grados. O sea que toma los grados, los suma, los grados de A con los grados de B, y eso lo va a guardar en el campo grados del puntero result. Bueno, y ahora lo que va a hacer, bueno, acá vamos a hacer este layout graph. Entonces va a agarrar el puntero result y va a empezar a comparar a ver si se pasó. Vemos que el campo segundos del resultado, de p-result segundos, lo compara con 3C, o sea, con 60, puesto la H. Y entonces, si es menor que 60, todo bien, sigue. Y si no, vemos que lo vuelve a levantar, acá, le resta 60. Le resta 60 y lo vuelve a guardar, ¿no? En el mismo lugar. O sea que el campo del resultado le resta 60, esto porque fue mayor que 60, si no, no hace nada. Y lo vuelve a guardar en el lugar. Y incrementa el de minutos, ¿no? Vemos que acá levanta ese triángulo minutos, lo incrementa y lo vuelve a guardar en ese triángulo minutos. O sea que está haciendo esto que dice acá. Vemos que esto y esto, lo que se pone verde, todo esto es esta línea y todo esto es esta línea que se pone verde, ¿no? Bueno, ahora lo mismo, ¿no? Agarra el resultado, compara si los minutos se pasó de 60, esto era los segundos, y ahora compara los minutos. Si se pasó de 60, si no se pasó, si es menor, vemos que viene para acá, y si no, podemos agarrar y hacerlo todo fácil. Marcamos todo así, apretamos la T, le ponemos 0 acá el offset, y le elegimos ese triángulo y que los ponga todo a la vez. 2, 3, 4. Listo. Así me los cambia todo a la vez. A ver si hice bien o mal. No, hice mal. Volvamos. Apretamos la T. Apretamos la T. Ah, porque puse 0C en vez de 0. Acá era 0. Ahora sí. Marcamos los 4. Y ahora sí, va a quedar bien. Entonces los cambié todos a la vez, ¿no es cierto? Apretó 60. Y este es lo mismo, ¿no? Minutos. Este es lo mismo, grados, y este grados. Bueno, entonces, y acá lo mismo. Podría haberlo hecho todo en el mismo. Lo que pasa que, claro, yo cuando lo hice originalmente, lo que estaba haciéndolo era con. ¿Qué hice? Hice macana. A ver, un minutito. Por hacerlo rápido. Bueno, ahí está. Lo que pasa que cuando hice T la otra vez, apreté T.
había elegido RCP, entonces me cambió, o sea, tenés que elegir el registro que querés que sea eso más algo, apretar TN. Si yo había elegido RCP y me cambió directamente la variable PResult y tenía que haber elegido RAX, ¿no? En ese caso, ese triángulo, vemos que esos dos lo que hacen es cambiar todos los RAX más algo. Y si después lo hago con RCX, también lo puedo cambiar acá en RCX más algo, ¿no? O sea, tengo que elegir el registro que quiero cambiar, por eso me equivoqué. Bueno. Ahí quedó bien. Entonces lo que hace es levantar el resultado, los minutos del resultado, le resta 60, lo guarda en minutos, levanta el ángulo y le incrementa el grado en 1 y lo vuelve a guardar. Y después compara los grados, compara los grados, apretó la T, este ángulo grados, lo compara con 360, si es menor viene acá, y si no, le resta 360, ¿no? Como ponemos acá, la T, y acá le resta 360, aprieto la H, y lo vuelve a guardar en el mismo lugar. Bueno, vemos que más o menos quedó bien. Quedó bien, ¿no? Más o menos. Y devuelve el puntero al puntero a result, el puntero a RAX, ¿no? En RAX devuelve el puntero a result. Y entonces, ese puntero a result, como es el puntero a toda la estructura, a la dirección inicial, lo que hace es copiarlo con este redmoves, lo copia en esta variable varc8, que acá les da la dirección también, porque el redmove se le pasan direcciones. O sea, la dirección inicial del destination es esta. Esto podemos ponerle temp, un temporal. Y entonces copia todo el resultado de este temporal y acá está la cantidad que va a copiar, que es el largo de la estructura. Acá vemos que dice memcopy, ¿no? QMemcopy también es una especie de memcopy, que lo que hace es el resultado de la función operator, que es un puntero al resultado, recordemos que retorna el puntero al resultado, lo usa como source y el destination es temp y el tamaño es el size, o sea 0C. Y hace el memcopy. Y después hace otro memcopy, a pedo, como siempre, y el C vuelve a copiar el temp como source y el destination es C, o sea que vuelve a copiar lo voy a poder haber copiado directamente, si lo pongo a optimizar seguramente lo va a copiar directamente, y termina C copiándose, o sea el C siendo el destination, T es el source, o sea doble copia al cohete con el tamaño de C, o sea que copia de vuelta la cantidad, el resultado, lo copia en C. Y ahí imprime el resultado de la suma. Vemos que acá suma, imprime suma, todo va a imprimir acá el byte otra vez. Recordemos que lo tenemos que cambiar si queremos que se muestre. Y va a imprimir todo, ¿no es cierto? Y después va a llamar, ¿no? Después de eso, va a llamar a operator menos menos. Hace lo mismo, o sea que esto es exactamente lo mismo. VA y el resultado. Le vamos a poner result. Vamos a poner result 2. Porque ya hay un result. Result 2. Ahí está, ese es result 2. Entonces, lo mismo, llama al operator menos menos. En este caso, AR0 va a ser result 2. Result 2. Bueno, acá vemos que el de compilador fácil me hace la resta de los 2 segundos, me lo guarda en el result segundo, A segundos y B segundos lo resta y lo guarda en el result de segundos, lo mismo con los minutos, lo mismo con los grados, se fija si es menor que 60, le suma 60 y le resta un minuto, y lo mismo, los minutos si es menor que 0, le suma 60 y le resta un grado, y después si es menor que 0 los grados, le suma 360. Es lo mismo que el otro. Digamos, esto sería exactamente lo mismo. Vemos que acá RCP más A está moviendo la dirección de A a RAX, y todos los RAX acá vemos que podríamos intentar hacer una movida arriesgada. Podemos apretar T y apretar RAX 0, ese triángulo, y vemos a ver si todos los RAX más algo me lo convierte a lo que corresponde, ¿no? Vemos que RAX funcionó. Y ahora vamos con RCX. Pues vemos acá, apretamos la T, apretamos RCX, elegimos ese triángulo y, bueno, vemos que lo convertimos todo más o menos rápido. O sea que acá ese triángulo segundo lo resta, uno el de A con el de B, lo resta y lo guarda en ese triángulo segundos. Acá también hace la resta, lo guarda en ese triángulo minutos, y acá resta los grados y lo guarda en ese triángulo grados. Lo compara los segundos y acá lo mismo podemos hacer que hicimos ahí, apretamos T y
acá tenemos que tratar de cuidar que no elegir RCP, porque en este caso son los nombres de las variables. RCP no hay que elegir, hay que elegir RA o RCX. Entonces ahí tenemos. Y RCX lo mismo, ¿no? Que son los registros que tienen los punteros a la estructura, la estructura ST ángulo. Y RCX, volvemos a elegir. Elegimos ese ángulo. Y ahí vemos que ya se arregló. Y entonces lo mismo, ¿no? Agarro los segundos, le sumo a 60. Y acá le sumo a 60. Claro, porque si es menor, le tiene que sumar 60 y decrementar los minutos, ¿no es cierto? Que es lo que pasa acá. Acá lo mismo, aprieto T. Este es uno solo, así que aprieto T. Compara si los minutos son menores. Y acá lo mismo, puedo hacer que antes. Aprieto la T. Aprieto RCX o RAX. Ahí elijo ese ángulo. Y después lo mismo. Aprieto T. Y el otro registro que hay es RCX. Entonces ahí los hago todos juntos. Y ahí quedó lo mismo. Compara con 60. Si es menor, le suma 60 y después lo decrementa los grados. Y acá lo mismo, ¿no? Este es grados. Y acá aprieto T. Y elijo RAX. Es este ángulo. Y RCX es este solo. Así que bueno, aprieto T. Es este ángulo grados. Bueno, quedó bien, más o menos. Bueno, entonces acá bueno, falta 360. Bueno, listo. Entonces vimos que hace todo esto lo mismo, ¿no? Y todo bien. Bueno, sigamos entonces. Hace lo mismo, el memcopy, o sea, tiene una variable temporal. Esta vamos a poner temporal 2, temp 2. Y bueno, copia el resultado que está en RX, devuelve la dirección del resultado, de result2, y entonces lo copia. Acá vemos que la dirección, el de retorno de la función es el source, el destination es temporal 2 y el tamaño es 0C, que es el size de temp2. Y hace el remove. Y después lo copia D y va a imprimir D, ¿no es cierto? Resta, imprime D grado, D minutos, D segundo, el resultado que le dio a la resta, ¿no es cierto? Que está en D. Por eso imprime D. Bueno, y una vez que termina, va a, va a llamar al operador incremental, el incremento prefijo. Este va a llamar al incremento prefijo. Primero imprime acá llama la función incremento prefijo y después va a imprimir el resultado. Vemos que como pasó por referencia, sabemos que se le pasa la dirección a bajo nivel y que lo que recibe es una variable puntero que recibe la dirección. Y entonces esa dirección, a esta función operator más, va a ser el puntero A. Esto es un puntero, recordemos A, la dirección. Entonces levanta ahí y este A vemos que es segundos. Lo incrementa y lo vuelve a guardar ahí. O sea que ya incrementó el valor de A. Lo compara con 60, hace lo mismo que habíamos visto antes, ¿no? Compara con 60, todo esto, para corregir, no lo vamos a hacer de vuelta, y devuelve el valor de A. O sea que lo incrementó y devuelve el A, no sé, no el valor de A, perdón, A, recordemos que en este caso era una variable de puntero que tenía la dirección, por lo tanto acá devuelve la dirección. O sea que está devolviendo, vemos que devuelve un puntero a ese ángulo, ¿no es cierto? Que es como devolver por referencia. O sea que está devolviendo la misma dirección que se pasó, ¿no es cierto? Recordemos que esto, en el bajo nivel, el argumento se pasaba por referencia y se devolvía por referencia. Que acá, a bajo nivel, eso era en el código, y acá a bajo nivel es por supuesto un puntero que se pasa la dirección y devuelve la dirección, ¿no es cierto? Bueno, una vez que vuelve, esa dirección se copia a la variable E directamente. Por suerte no hizo dos copy, hizo uno solo, lo copia a la variable E y después lo va a imprimir incremento y va a imprimir E grados, E minutos, E segundos, todo bien. Después va a llamar a decremento, que es acá, ¿no? Una vez que acá llama a decremento prefijo, entonces otra vez pasa la dirección y hace lo mismo, va a decrementar, vemos acá que hace, una vez que decrementa, llama a decremento prefijo, porque
A menos menos, acá realmente es un decremento de los segundos solamente. Entonces directamente, en vez de llamar a la función, el compilador directamente levanta el campito y lo decrementa. O sea, como dentro de la función prefijo, de decremento prefijo, no, perdón, en este caso sí, lo único que, perdón, me confundí. En este caso no llama a la función, directamente está decrementando el menos menos de a de segundos, ¿no? O sea, está decrementando los segundos. Me confundí. Entonces ahora levanta los segundos, los decrementa y los guarda en los segundos, ¿no? Que es lo que hace ahí. Decrementa el valor de segundos. Y después compara si eso es 0, corrige todo, y lo único que hizo, y después devuelve la dirección de A, ¿no es cierto? Que también, recordemos que acá devuelve un puntero, así que devuelve la dirección ya decrementada. O sea que se decrementó y el valor que devuelve lo devuelve decrementado. Y entonces en F va a copiar con el Common Copy este valor de retorno, que es la dirección de A, es el source, el destination es la dirección de F y el tamaño es 0C como siempre, y entonces F va a tener A decrementado, ¿no es cierto? Entonces decremento, recordemos que decremento había decrementado los segundos en 1, o sea, de 11 a 10. Eso es lo que hizo, toma el valor campo segundos y lo decrementó. Bueno, una vez que hace eso, va a imprimir el valor de A para que se vea cuánto está. El valor de A se vuelve a imprimir. Vamos acá, valor de A. ¿Dónde estamos? Acá, valor de A. Se vuelve a imprimir, valor de A, se imprime todo. Y después se va a llamar al incremento sufijo. Vemos que se va a llamar al incremento sufijo, que es este. El incremento sufijo, vemos que hay un int, por lo tanto esto da a entender que es el incremento sufijo, aunque no se le pase el valor. Y se le pasa dos argumentos, la tomó como dos argumentos. El valor de retorno sigue siendo una dirección, ese ángulo, también por referencia, o sea, es un puntero. Y acá también, los dos son por referencia, o sea que son el puntero a result y el puntero a ángulo. ¿Y qué hace? Bueno, tenemos R8, que es el tercer argumento, este formal, es un argumento, un entero que no existe, bueno, no importa porque no se lo pasa. Vemos que, bueno, acá le pasa 0 para ponerle algún valor, es un valor formal que no influye. Bueno, este es el puntero a A, este ángulo es un puntero A, este es el resultado, pongámosle result 3, y entonces, bueno, hace push, esto hace todo como es el una vez que guarda los valores de los argumentos, está haciendo, como es, acomodando el stack, ¿no es cierto? Pusheando los valores y acomodando el stack, porque va a ser, esto guarda los valores originales de RSI, RDI, porque va a ser un remove acá dentro donde se modifican los valores originales de RSI y RDI, y entonces después los tiene que popear. Entonces, como desalinea el stack, lo tiene que volver a alinear con esto, ¿no? Para después, esto sería, como es acomodar el stack para que estos dos push no afecten, digamos, no desalineen el stack y quede terminado a 0. Y acá, de vuelta, vuelve a recuperarlo, ¿no? Y entonces toma el result 3 y hace la copia directamente, lo asigna directamente a A. O sea, recordemos que esto asigna primero y después lo incrementa. O sea que result 3 lo copia a A y devuelve, o sea, result 3 es A lo copia en result 3. O sea, A es el source, result 3 o result es el destination y el size de vuelta 0C. O sea que el valor de entrada se copia en result 3 y ese es el que se devuelve en RAX, el puntero a result 3. Y aparte se incrementa, el valor que se devuelve es el mismo que entró, pero después se incrementa, llama a operator más, que es la función de incrementar prefijo, ¿no es cierto? Y entonces toma A, que es el puntero A, y lo incrementa acá adentro, como lo incrementa normalmente con la variable con la función que ya hemos visto, incrementar prefijo. O sea que esto lo que hace es tomar el valor que recibe, no modificarlo, devolverlo así como está, pero en el medio incrementar el valor que recibió, digamos, el puntero, como es un puntero A, incrementar A, pero devolver el valor original de A. Bueno, entonces el que devuelve es el valor original de A. Entonces quiere decir que una vez que se copia a la variable temporal y la variable temporal lo copia G con un doble copia al cohete, este G se va a imprimir, acá vemos que se imprime G de grados, se imprime todo, y vamos a ver que es el mismo valor que entró. Incremento sufijo, vemos que el valor de A era este, y el incremento sufijo, el valor que retorna es el mismo porque
devolvió el mismo valor que entró y A se incrementó adentro, ¿no? Ese valor de A se incrementó adentro después de asignar el valor de retorno. Y bueno, después vuelve a imprimir A para que se vea eso. Y después hace lo mismo con el otro, ¿no? El último llamado. A ver dónde estamos. Decremento sufijo. Ya hicimos incremento sufijo y falta decremento sufijo, menos menos. Y es lo mismo, ¿no? O sea que acá era el último que llamaba, a ver, porque ya me estoy mareando. Decremento sufijo. Ya hicimos incremento sufijo y ahora incremento sufijo. Ya lo hicimos, imprimió todo. Después imprimió A y ahora va a llamar a decremento sufijo, que va a decrementar y va a copiar el resultado en esta variable temporal y después la va a copiar a H y después va a imprimir decremento sufijo. Y decremento sufijo es igual. Va a tener el result formal, es un entero que se pasa para que sepa el compilador. RD, que este es el result 4, vamos a ponerle result 4. Bueno, entonces, ¿qué hace? Primero agarra A y lo copia con el remmoves a result 4. Y, por supuesto, copia todo el contenido de la estructura, ¿no? Son 0 bytes, lo copia todo a result 4, que es el que va a devolver. O sea que el valor de retorno va a ser igual que el valor de entrada. Y en el medio llama a operator menos menos prefijo, con lo cual se incrementa A, pero se incrementa después de asignarse, con lo cual está haciendo lo que realmente es la idea del incremento sufijo, ¿no? Que es, en el caso recordemos, era primero asignar A H y después incrementar, o decrementar en este caso. El decremento sufijo es eso, se asigna primero y después se decrementa. Y la función hace eso, como devuelve el mismo valor que entra, no lo toca el valor de A, lo asigna a H, y en el medio de la función, después de asignar al valor de retorno para que el retorno de esta función sea igual a A, en el medio después decrementa A. Bueno, este es más o menos bastante divertido el ejercicio. Vamos a cerrar acá. Ahora les voy a poner el código para que lo puedan hacer. Vamos a dejar de compartir. Espero que se diviertan con esto. Es entretenido. Y lo hicimos así, digamos, estáticamente, que eso también es bueno, aprender a hacerlo estáticamente. Y bueno, si ustedes lo quieren debaguear, debaguenlo y practican de paso debaguear, pero van a ver que es exactamente como dijimos estáticamente. Lo bueno, o sea, cuanto uno más estáticamente hace, se está, digamos, mejorando, porque no necesita correrlo. Entonces tiene una ventaja, porque hay cosas que uno no son, hay funciones que uno ni siquiera las puede correr y las puede analizar sin correrlas, ¿no es cierto? Que eso es un punto importante. Bueno, nos vemos en el video siguiente la semana que viene y espero que se diviertan. Chao.